Muy bien. La clase pasada nosotros habíamos empezado lo que es la glicólisis. Ya habíamos visto, ¿verdad? Que las células, la gran mayoría de ellas, utilizan glucosa como combustible y utilizan una vía metabólica que se llama glicólisis. Que la glicólisis es una serie de 10 reacciones enzimáticas en donde el producto final era piruvato o ácido pirúvico. También vimos que en la glicólisis se obtienen 4 moléculas de ATP y que estas 4 moléculas de ATP se obtenían en la fase 2 y que esa fase 2 permite generar ATP por un mecanismo que se denomina fosforilación a nivel de sustrato y que las moléculas que son capaces de darle un fosfato al ADP para generar ATP se denominan metabolitos ricos en energía. Entonces, básicamente vimos que una molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. En ninguna de las reacciones se usó oxígeno, por eso decimos que la glicólisis es una vía que ocurre en ausencia de oxígeno, porque no hay participación de oxígeno. Pero que es la vía más importante porque ocurre en el citosol. Las células ni siquiera necesitan mitocondrias, ocurren las 10 en el citosol, es una ruta universal, ocurren bacterias, en todos los organismos unipluricelulares obtienen glucosa a partir de la glicólisis. Entonces, hoy vamos a ver que el piruvato tiene varios destinos metabólicos y eso va a depender si hay oxígeno aeróbico y si no hay oxígeno anaeróbico. Y los destinos son diferentes según la presencia o la ausencia de oxígeno. Entonces, hoy vemos que el piruvato, dependiendo de las condiciones y del microorganismo en particular, tiene, metabólicamente hablando, 3 destinos metabólicos, valga la redundancia. Si en una célula no hay oxígeno, el piruvato puede reducirse, o escuchen la palabra, reducirse, no oxidarse, puede reducirse a 2 moléculas de ácido láctico o lactato. Y ese proceso se denomina fermentación láctica. Esta fermentación láctica en los organismos superiores, ojo el término, en los organismos superiores, ocurre durante una contracción vigorosa muscular y ocurre en los eritrocitos que no tienen mitocondria. Como no tienen mitocondria, entonces la única forma para obtener ATP es a partir de la glicólisis. El otro destino metabólico de la glucosa que ocurre generalmente en microorganismos fermentadores, ¿verdad? Como por ejemplo la levadura, el piruvato puede convertirse en etanol. Esta es la clásica reacción catalizada por la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que se usa para la fabricación de las bebidas con gran espíritu, o sea, las bebidas alcohólicas. Este tipo de reacción se denomina fermentación alcohólica y tampoco, fíjense acá, condición anaeróbica, no requiere oxígeno. Sin embargo, si en la célula hay buena cantidad de oxígeno, el piruvato va a entrar en las mitocondrias. Por lo tanto, este proceso que está acá en el medio necesita mitocondria. La célula tiene que tener mitocondria para que ocurra. El piruvato va a oxidarse completamente a 4 moléculas de CO2, porque son 2 piruvatos, y esto requiere de una vía previa que se llama ciclo de Krebs. Entonces, el piruvato se oxida completamente en un ciclo llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos
o ciclo de Krebs. Repasando, en condiciones anaeróbicas, el piruvato tiene dos destinos: fermentación láctica o fermentación alcohólica. Y en condiciones aeróbicas, oxidarse completamente a CO2 más agua gracias al ciclo de los ácidos cítricos. ¿A qué llamamos fermentación? ¿Verdad? Ese es un término acuñado hace muchos años cuando fue descubierto que la degradación de la glucosa en ausencia de oxígeno servía para obtener ATP. Por lo tanto, la fermentación es la degradación anaeróbica de la glucosa para obtener energía metabólica en forma de adenosín trifosfato. Ocurre en células anaeróbicas y en nosotros que somos aeróbicos aproximadamente en el 90% de los casos, ocurre en células musculares esqueléticas, cuando hay un requerimiento rápido de ATP, como en una contracción muscular de gran intensidad. El piruvato es reducido y puede obtenerse dos productos: en la fermentación alcohólica, etanol, y en la fermentación láctica, ácido láctico o lactato. Los productos van a ser entonces etanol, ácido láctico, y en presencia de oxígeno, la oxidación del piruvato a moléculas de CO2 más agua. Existen ciertos microorganismos que ustedes van a ver después en microbiología y se aprovecha esta propiedad que tienen las bacterias para fermentar azúcares y obtener ácido láctico como producto. Y esas bacterias se denominan fermentadoras. Y hay una categoría de bacterias fermentadoras o no fermentadoras. Y esto se constituye, la prueba del lactato positivo, se constituye una prueba de identificación para un grupo de bacterias. En la fermentación láctica, el piruvato no puede oxidarse por glicólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque dentro de un ratito vamos a ver que la glicólisis aeróbica necesita oxígeno como aceptor de electrones. Y como no hay oxígeno, entonces se busca otro aceptor. Y en este caso vamos a ver que el aceptor de los electrones va a ser el NADH, que es producido en la propia glicólisis. La enzima que se encarga de reducir, ¿verdad? Como es un proceso de oxidorreducción, se denomina lactato deshidrogenasa. La reacción de la fermentación láctica consiste en la reducción del piruvato por el NADH para generar ácido láctico y por ende el NADH se va a convertir en NAD. En ausencia de oxígeno en las levaduras, el piruvato sufre una descarboxilación por una enzima denominada piruvato descarboxilasa y genera como producto acetaldehído. El acetaldehído es sumamente tóxico y es responsable de la depresión neurológica que produce el exceso de etanol. Posteriormente, el acetaldehído es reducido a etanol por una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Y la alcohol deshidrogenasa es una enzima dependiente de zinc, es una metaloenzima, necesita como ayudante zinc. La piruvato descarboxilasa, acuérdense, todas las descarboxilasas utilizan como ayudante tiamina pirofosfato. Y las deshidrogenasas utilizan como ayudante niacina o riboflavina. Repaso de algo que ya habíamos visto el semestre anterior. Entonces, el piruvato es alfa-cetopropanoico. 1, 2, 3. En el carbono alfa hay una cetona,
es un ácido graso de 3 carbonos y este es el ácido pirúvico o piruvato. Sufre reducción, este doble enlace se va a romper, un hidrógeno va a ir con este oxígeno y se va a convertir en OH. Y el otro hidrógeno va a entrar en el carbono, que es este, y la cetona se va a reducir a un alcohol secundario. Esta reacción de reducción de la cetona es catalizada por una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, alias LDH. El LDH, la enzima, es un marcador clínico que se utiliza para daño muscular. Lógico, si abunda en el músculo, entonces es un marcador para necrosis muscular y para infarto. En el caso de la fermentación alcohólica, el piruvato va a perder esta molécula de carboxilo y se va a convertir en CO2. La enzima se llama piruvato descarboxilasa y requiere como ayudante tiaminopirofosfato y magnesio. El acetaldehído va a ser reducido, este doble enlace hay que romper. Uno de los hidrógenos va a entrar con el oxígeno y se va a convertir en OH. Y el otro hidrógeno entra con el carbono que está aquí. Por lo tanto, el acetaldehído se convierte en etanol. Este CO2 liberado por este proceso es utilizado, por ejemplo, para la gasificación de las harinas en panadería. Y es famoso para levar. El producto de levar, que no es ni más ni menos que una fermentación incompleta, genera como producto un producto dióxido de carbono que produce los agujeros, ¿verdad? O los hojuelos en la panadería. Entonces, el ácido pirúvico en una fermentación láctica por la lactato deshidrogenasa genera ácido láctico, mientras que el ácido pirúvico en levadura necesita dos enzimas, la descarboxilasa y la alcohol deshidrogenasa. Pero el mecanismo de formación del etanol también implica una reducción. Por lo tanto, en ambos procesos se utiliza NADH y se genera NAD. ¿De dónde aparece este NADH? De la segunda etapa de la glicólisis. Acuérdense que la conversión de gliceraldehído 3-fosfato, o sea, la generación de gliceraldehído 3-fosfato, permite generar una molécula de NADH. Y este NADH es el que se utiliza para reducir el piruvato y para reducir el ácido pirúvico, en el caso de las levaduras, hasta etanol. Esto es para ver un poquito de vuelta las enzimas, la lactato deshidrogenasa, mientras que la fermentación alcohólica implica dos reacciones, una catalizada por la piruvato descarboxilasa, porque le quitó el carboxilo, y la otra, una deshidrogenasa, que genéricamente se denomina alcohol deshidrogenasa. Empezamos el primer tipo de glicólisis. Vamos a ahondar un chiqui nada más para poder entender plenamente qué ocurre en estas dos células tan importantes para nosotros, que es el músculo y los glóbulos rojos. Entonces, ¿en qué parte de nuestro cuerpo vamos a hacer glicólisis anaeróbica? En músculo esquelético, cuando hay contracciones musculares que requieren gran cantidad de energía, y normalmente estas contracciones musculares son de corta duración y de alta intensidad. Por eso le están viendo a este tipo haciendo pesas aquí, porque este es un ejercicio de corta duración y de alta intensidad. Entonces, en aquellos tipos de ejercicios, la glicólisis va a ser anaeróbica. En cambio, en los glóbulos rojos, ¿por qué la glicólisis es anaeróbica? Porque los glóbulos rojos no tienen mitocondria. ¡Ojo! Y al no tener mitocondria, no pueden oxidar completamente.
El piruvato a dióxido de carbono no hacen ciclo de Krebs. Ojo, cuando el oxígeno del cuerpo está disminuido, de una célula está disminuida, por ejemplo, en un ejercicio prolongado vigoroso, el producto glicolítico es ácido láctico. Por ende, la glicólisis recibe el nombre de glicólisis anaeróbica. El piruvato entonces va a convertirse en ácido láctico, principalmente en músculos y en glóbulos rojos. ¿Y cuál es la finalidad? Atiendan aquí. Para que funcione la segunda etapa de la glicólisis, necesitamos dos alimentadores. El ADP, que va a convertirse en ATP, y el NAD, que va a generar el primer metabolito rico en energía. Acuérdense que si no hay metabolito rico en energía, fin de la historia, no hay ATP. Entonces, si la glucosa se oxida a piruvato y acá generamos NADH, el NADH se acumula en el citosol. ¿Qué es lo que yo necesito para que esta vía, esta segunda parte de la glicólisis se active? NAD. Entonces, fíjense, para generar NAD, el piruvato se reduce a ácido láctico. Y en esta reacción, el NADH se convierte en NAD. Entonces, la finalidad de la conversión del piruvato a ácido láctico es generar el alimentador de la segunda etapa de la glicólisis. Mediante el NAD se genera 1,3-DPG. El 1,3-DPG le da un fosfato al ADP para generar ATP. Se convierte en 2-PG, en fosfonolpiruvato, y el fosfonolpiruvato le da un fosfato a la segunda molécula del ADP para generar la segunda molécula del ATP. Entonces, ¿cuál es la finalidad de convertir piruvato en ácido láctico en el citosol? Micrófono abierto. ¿Por qué las células tienen la necesidad de reducir el ácido pirúvico a ácido láctico o piruvato a lactato? Para generar el alimentador. Para generar el alimentador. Muy bien, Anaí. Y la no olvidar que el miacina, adenina, nucleótido es indispensable para generar el primer millonario de la glicólisis. Y ese primer millonario se llama 1,3-DPG. Si no hay miacina, no hay primer millonario. Si no hay primer millonario, no hay segundo millonario. Y si no hay millonario, no hay ATP. Entonces, en una sola reacción, la célula soluciona el problema. Convierte piruvato a ácido láctico, genera el alimentador, y gracias a este alimentador, por cada piruvato que se convierte a lactato, se generan 2 moléculas de ATP. Por ende, la fermentación láctica muscular tiene la finalidad de generar de forma rápida y eficiente 2 moléculas de ATP. Les doy un ejemplo. Si el piruvato tuviera que entrar en las mitocondrias para que la célula consiguiera plata para comprar el combustible y moverse, el piruvato tiene que convertirse a acetil-CoA. El acetil-CoA tiene que entrar en el ciclo de Krebs, 8 reacciones, el otro 3 reacciones, 11 reacciones. Los productos del ciclo de Krebs tienen que entrar en la cadena respiratoria transportadora de electrones, 5 reacciones. 16 reacciones le esperan al piruvato para generar CO2 más agua y ATP. Entonces, en una sola reacción, la célula ya encuentra la solución. ¿Cuál es esta solución?
reducir el piruvato al lactato para generar el alimentador de la segunda etapa de la glicólisis. Por lo tanto, mediante eso, puedo generar de forma rápida 2 moléculas de ATP. El piruvato convertido al lactato por la LDH. El lactato posteriormente es enviado a la circulación general. Esta conversión de piruvato a ácido láctico le permite a las células generar NAD. El NAD es sustrato necesario para generar gliceraldehído, para oxidar gliceraldehído 3-fosfato o la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y generar 1,3-DPG. Caso que esto no ocurriera, la glicólisis se detendría en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, el NAD es el alimentador más importante de la segunda etapa de la glicólisis. Esto para ver otra vez, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, adihidroxigliceraldehído, predomina, ya sabemos por qué. Este se convierte en el primer millonario de la célula, 1,3-DPG. Es la reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, requiere NAD. En este proceso se produce NADH y eso me permite generar 2 moléculas de ATP, generar ácido pirúvico y gracias a la lactato deshidrogenasa, en este proceso se utiliza el NADH y vuelve a regenerarse el NAD. Finalidad de la conversión del ácido pirúvico a ácido láctico, regenerar NAD, alimentador de la segunda etapa de la glicólisis. Esto era para la fermentación láctica, es un proceso metabólico típico del lactobacillus, una bacteria que abunda en el organismo, abunda en el intestino, es responsable de la flora, de la microbiota intestinal protectora de los colonocitos, que son las células que recubren el colon. También en la mujer se encuentra en la vagina y es responsable de mantener el pH de la vagina para evitar que entren otros microorganismos que no deben estar ahí. Y en algunas células, cuando no hay cantidad suficiente de oxígeno, como ocurre en las células musculares con actividad intensa, convierten glucosa en piruvato. El piruvato es reducido a ácido láctico y esto permite reoxidar NADH para generar NAD. Esto es lo que decíamos. ¿Cuál es la finalidad? Generar de forma rápida NAD, alimentador de la segunda etapa, que permite generar ATP sin requerimiento de oxígeno, que es lo más importante. Y eso le permite a las células vivir con ausencia de oxígeno. Y eso da lugar a los microorganismos anaeróbicos. El intestino tiene una gran cantidad de anaeróbicos, la boca tiene anaeróbicos. O sea, esos microorganismos casi todos son fermentadores de la glucosa y hacen normalmente fermentación láctica. En el músculo, fíjense un dato muy importante, la velocidad de producción de ATP por la glicólisis es 100 veces más rápida, por la glicólisis anaeróbica nos estamos refiriendo, es 100 veces más rápida que la fosforilación oxidativa, que es la glicólisis aeróbica. Bueno, muy bien. Esto es para ver la fermentación alcohólica. Acuérdense que las levaduras también tienen que vivir. Entonces, a diferencia del anterior, el piruvato pierde la primera molécula de carboxilo y se convierte en acetaldehído. Como son 2 moléculas de piruvato,
se generan dos moléculas de acetaldehído. El acetaldehído es el intermedio que se reduce por la alcohol deshidrogenasa y esto le va a permitir regenerar NAD y con ese NAD la levadura va a tener los ATP que necesita para vivir. Y de paso, como subproducto de esta reacción va a generar etanol. Miren qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo fue que el hombre descubrió esto? Y miren que los egipcios hace cuántos años, millones de años antes de que se conociera lo que es, ya fabricaban la cerveza. Los primeros fabricadores de la cerveza fueron los egipcios y lo hacían en la época de los faraones, que son millones de años antes de Jesucristo. Bueno, muy bien. No sé por qué saldrá este logo acá, ¿verdad? Pero no sé si ustedes lo ven, pero dice favor alejar esta ventana de la aplicación. Ojalá pudiera eliminar. Bueno, muy bien. ¿Qué suerte me escuchó? Hay un ciclo que se llama ciclo de recuperación de sustrato. ¿Qué hace la célula muscular con el exceso de ácido láctico? El ácido láctico tiene 3 carbonos dentro de su estructura. Cada carbono para la célula significa ATP. Entonces, el ácido láctico es enviado al hígado. El músculo le envía ácido láctico al hígado. El hígado convierte ácido láctico en piruvato en una reacción reversible catalizada por nuestra misma enzima, la lactato deshidrogenasa. El piruvato, hay una vía que se llama gluconeogénesis, se convierte nuevamente en glucosa y después de un tiempo determinado, el hígado le devuelve al músculo el combustible que gastó. Bien. Durante la actividad física hay una estrecha relación entre el músculo y el hígado. El músculo almacena glucosa en forma de glucógeno. Durante la actividad física se hidroliza glucógeno por una vía metabólica que se llama glucógenolisis. La glucógenolisis libera glucosa. La glucosa se convierte en piruvato por la glicólisis y el piruvato se reduce a ácido láctico. No se acumula el ácido láctico en el interior del músculo porque acuérdense, ácido láctico modifica el pH de la célula muscular y eso puede producir daños en el músculo. Entonces el músculo se deshace de este producto y lo envía a la sangre. De la sangre es captado por el hígado y el hígado puede convertir ácido láctico en ácido pirúvico y ácido pirúvico a glucosa por gluconeogénesis. Entonces, después de un tiempo determinado, el hígado le vuelve a enviar al músculo glucosa para reponer la glucosa que gastó durante la actividad física. Y esto se llama ciclo de reposición de sustrato o ciclo de Cori. Después que ustedes caminan, después que ustedes corren, después que andan en bicicleta, después que se van a nadar, después que suben las escaleras, ocurre sí o sí este ciclo para que el músculo vuelva a recuperar la plata que gastó. La glucosa que le envía el hígado va a volver a almacenarse en forma de glucógeno para una siguiente actividad física. Entonces, este ciclo es muy importante y ocurre inmediatamente después de haber terminado la actividad física. Y eso tarda aproximadamente unas 2 a 3 horas para que el hígado le vuelva a reponer al músculo lo que ella gastó. El siguiente tipo de glicólisis se llama glicólisis aeróbica. ¿Cuándo ocurre la glicólisis aeróbica?
cuando en el interior de las células hay suficiente cantidad de oxígeno. Cuando hay suficiente cantidad de oxígeno, el piruvato ingresa a las mitocondrias. En la membrana mitocondrial hay un intercambiador de piruvato, una proteína transportadora de piruvato que intercambia piruvato por protones. Envía protón al citosol y mete piruvato. El piruvato que ingresa se descarboxila para generar acetil-CoA. Y el alimentador del ciclo de Krebs se llama acetil-CoA. Esto para entender un poquito siguiente. Los aminoácidos, los ácidos grasos, la glucosa, toditos generan como producto acetil-CoA. Por lo tanto, los tres pueden servir como combustible. El primer combustible y el más importante es la glucosa, que ya sabemos por glicólisis genera piruvato. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Los ácidos grasos ingresan a una vía que se llama beta-oxidación y generan acetil-CoA, segundo combustible alternativo. Tercer combustible alternativo solamente cuando ya cuando ya no hay y ya está disminuyendo exageradamente. Los aminoácidos, les vamos a quitar el grupo amino y el esqueleto carbonado vamos a enviarlo al ciclo de Krebs. ¿Qué hacemos con el grupo amino? Lo enviamos al ciclo de la urea y lo eliminamos por la orina. Por lo tanto, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos son generadores de acetil-CoA. Y el acetil-CoA es el alimentador del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a generar NADH y FADH2. Y estas dos moléculas son alimentadores de la cadena transportadora de electrones, que es la vía metabólica que se encarga de fabricar ATP. Esto es para ver un poquito más. Miren que lindito el esquema, encontré cosas preciosas, gracias a Dios, ¿verdad? Se estudia glicólisis en biología, en enfermería, en medicina, en todas las carreras, entonces hay diapositivas preciosas. Los triglicéridos van a liberar ácidos grasos, los ácidos grasos van a entrar en la beta-oxidación y generar acetil-CoA. La glucosa genera piruvato, el piruvato entra en las mitocondrias y genera acetil-CoA. Las proteínas se desdoblan y generan aminoácidos. El aminoácido pierde su grupo amino y el esqueleto carbonado puede generar acetil-CoA. Todos estos compuestos entran en el ciclo de Krebs para generar alimentadores de la cadena respiratoria, cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Y esta cadena respiratoria permite generar ATP y todos los carbonos terminan eliminándose como dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Qué es lo que nosotros eliminamos cuando expiramos? La respiración está formada por la inspiración y la expiración. En la inspiración entra oxígeno y en la expiración se elimina dióxido de carbono. Esto es para ver de vuelta el mismo esquema para que ustedes vean que los tres sustratos que nosotros consumimos en la alimentación son proveedores de acetil-CoA, que es el principal alimentador del ciclo de Krebs. Tengo 30 segundos. ¿Salimos y entramos de vuelta? Dale, profesor. Toque.